días, estimados estudiosos. Iniciamos formalmente la clase hoy, 3 de noviembre. Inicialmente les voy a explicar la actividad que vamos a trabajar en el área de tecnología y finalmente les mostraré la actividad que continuaremos en Cátedra para la Paz. Con respecto a la actividad de tecnología, vamos a ver hoy lo que es la corriente eléctrica. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Listo, entonces les voy a introducir varios conceptos y vamos de pronto, como nos rita, pues podríamos hacer de pronto algo de ejercicios. Entonces, espérense un momentico. Ahí están visualizando bien la presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces se habla de que la corriente eléctrica, por definición, se dice que es un conjunto de cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas pues van asociadas a unos electrones que se mueven. Estos electrones se mueven generalmente en un medio conductor. El medio conductor de pronto que ustedes tienen más a la mano o que lo han visto es el cable igual de cobre que tienen en la red eléctrica de sus casas. ¿Sí? Entonces, la corriente eléctrica pues se define así como un conjunto de electrones o de cargas que están asociadas a estos electrones que se mueven a través de las redes eléctricas. Para que este movimiento se produzca es necesario que entre los dos extremos del conductor exista una diferencia de potencial eléctricos. Cuando se habla de este potencial, pues es un término nuevo, es como digamos una fuerza que hace que esos electrones se muevan dentro del cable de cobre. Ese potencial, pues, ¿cómo lo podemos visualizar nosotros? Nosotros lo podemos visualizar como una pila, una batería, ¿sí? Sería, digamos, un ejemplo, pero también, pues, no es la única forma de energía que se provee a partir de. También vemos la que nos llega a nuestros hogares, y esa que llega a nuestros hogares tiene una característica que es una corriente alterna. Entonces, la corriente continua, que es la que, digamos, tengo aquí, o la que le estoy mostrando aquí en la imagen que estoy moviendo, los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido, del punto de mayor potencial, polo negativo, al de menor potencial, polo positivo. Su representación gráfica es una línea recta. Entonces, esta sería, digamos, lo primero que nosotros podríamos ver como corriente eléctrica. Esta corriente sería la que se podría generar dentro de un cable de cobre si yo le coloco entre sus dos terminales una batería. Es decir, si yo coloco una batería, esta me va a hacer que los electrones se vayan en una única dirección dentro de este cable de cobre. También tenemos la corriente alterna, como le había dicho, pues esa es la que vemos asociada a la red eléctrica. Los electrones al desplazarse cambian muchas veces de sentido en intervalos regulares de tiempo. Es la más utilizada ya que es más fácil de producir y transportar. Su presentación gráfica es una onda sinusoidal. Entonces, si ustedes ven, aquí está, digamos, una representación de esta corriente alterna. Entonces, su naturaleza es de forma sinusoidal, ¿sí? Es decir, en algún momento va en una dirección y en otro momento toma otra dirección. Al ser de naturaleza sinusoidal, pues ella tiene un periodo y al tener un periodo tiene una frecuencia asociada a ella. En el caso de la red eléctrica que llega a nuestros hogares, esta tiene una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo, es decir, durante 60 veces, durante un segundo va a ser el ciclo de subida y de bajada. ¿Por qué existen estas dos? Inicialmente, digamos, se veía como la corriente continua o la que está en la parte de arriba como la mejor opción para transportar energía. Sin embargo, haciendo trabajo de laboratorio se dio cuenta que era mejor transportar la energía en alterna.
¿Por qué? Porque las pérdidas que le ofrece, digamos, el cable de cobre, pues se minimizan utilizando este tipo de corriente. Sin embargo, ustedes saben que, digamos, esta corriente las tenemos en diferentes dispositivos que tenemos en nuestros hogares. Digamos, si usted mira su celular, ustedes saben que tiene una batería, ¿sí? Y si usted pudiera mirar, digamos, cómo fluyen los electrones, pues se darían cuenta que genera una corriente continua, ¿sí? Pero si ustedes miran el resto de electrodomésticos, digamos lo que es la nevera, la lavadora, todos se conectan a la red eléctrica. Entonces esa red eléctrica pues generalmente pues viene con esta forma de onda. ¿Por qué digo que generalmente viene con esa forma de onda? Porque en la vida real generalmente esa forma de onda se deforma un poco en función de, digamos, los electrodomésticos que se le conectan a la red eléctrica. La hace deformar un poco. Sí, de pronto pierde un poquito, digamos, pero digamos, la ideal sería esta forma de onda. Entonces, está claro que tenemos dos tipos de corriente, una continua y la otra alterna. También muchos equipos, ¿qué hacen? Digamos, viene es esta corriente en alterna de la red eléctrica. Hace una conversión a continua para que funcionen los elementos electrónicos que están conectados a un dispositivo predeterminado. Entonces, eso también, ¿dónde lo puedo ver? En mi computador. Yo en mi computador lo conecto a la red eléctrica de la casa, pero él tiene un circuito internamente que me vuelve esa forma de onda en alterna, me la vuelve en continua. Entonces, como para que tengan, digamos, un panorama más claro, que son dos tipos de energía, de que tienen misma naturaleza, pero tienen un comportamiento diferente. Ahora miremos este circuito. Entonces, este es el primer circuito que le voy a mostrar, es un circuito eléctrico, entonces ustedes mirarán que este circuito pues tiene algunas características. Entonces, unas características como cuáles. Si ustedes ven aquí donde hay un palito largo y un palito corto, aquí dice 9 voltios. Este símbolo que ustedes ven aquí en esta parte trata de representar a una batería. Entonces, este es el símbolo eléctrico de una batería, es decir, yo podría haberme traído esta batería pequeñita y haberla puesto acá. Entonces, ustedes ven que hay dos terminales, entonces estos dos terminales pues se referencian con estos dos palitos. ¿Por qué se toma este tipo de representación desde el punto de vista electrónico? Porque es más engorroso hacer de estos tipos de gráficos y es más fácil o se facilita hacer estos tipos de gráficos. Entonces, el primer símbolo que les voy a mostrar es este que representa una batería. El siguiente símbolo que les voy a mostrar es el que está en la parte de arriba. Yo sé que este símbolo en la parte de arriba ustedes ya lo han utilizado durante toda su vida, que es el símbolo de un interruptor. Entonces ustedes ven ahí está el interruptor. ¿Cómo yo puedo simular este dispositivo llevado al circuito eléctrico? Entonces ustedes ven, hay una bolita, un palito y una bolita. Se sobreentiende que si el interruptor está cerrado, entonces este palito toca las dos bolitas y si llegase a presentarse que fuese este interruptor, pues ¿cómo lo podríamos ver? Lo podríamos ver como esto. Lo podríamos ver como esto. Es decir, si el interruptor está abierto, se levanta de un extremo el palito. Si está cerrado, entonces el palito toca las dos bolitas. Este es el mismo interruptor que ustedes utilizan para prender y apagar los bombillos de su casa. Seguidamente, el tercer elemento que le estoy mostrando es una bolita y dentro de ella una X. ¿Qué me representa esto? Un bombillo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le coloco una batería y esa batería la conecto adjuntada a este interruptor y el interruptor lo tengo cerrado, el bombillo me debe prender.
Se dice que un circuito eléctrico, cuando el interruptor no interrumpe el circuito, el generador mueve las cargas. ¿A qué se le atribuye el nombre de generador? A la batería. Pone las cargas a un potencial alto. Estas llegan al receptor, el receptor, en este caso es el bombillo, se enciende la lámpara y cae el potencial de las cargas. Y el generador vuelve a poner las cargas a un potencial alto, con lo que repite el recorrido de forma continua. Entonces, cuando yo cierro este circuito, entonces lo que va a suceder es que la energía que tiene o asociada a la pila se va a ir o se va a gastar en qué? En la luz que genera el bombillo y también el calor que genera el bombillo. El bombillo genera luz, pero también genera calor. Entonces, esta energía de la batería con el tiempo se va a ir desgastando. ¿Por qué? Porque ella tiene su funcionamiento de llevar las cargas a un potencial alto y lo que hace el bombillo es llevar esas cargas de un potencial alto a un potencial bajo. Con eso, ¿qué se genera? Que haya un flujo de energía entre la batería y el bombillo. Preguntas. Preguntas. Daira, José, Carol, Vanessa, Caterine. Por mi parte no. Listo, entonces ya tenemos claridad que hay dos tipos de corriente, ¿cierto? Una que es alterna y otra que es continua. Ya sabemos que, digamos, aparecen unos elementos que se pueden representar con unos símbolos básicos para tratar de representar un circuito. Ya sabemos también que lo que hacemos cuando le conectamos una batería y cerramos el fusible o el interruptor, lo que hacemos es que la corriente empiece a fluir. Si tenemos esto abierto, la corriente no fluye y como no fluye, vamos a ver el bombillo apagado. Entonces, nomás cerramos el interruptor, cerramos el circuito y eso obliga a que exista ese flujo de corriente. Listo. Si en vez de tener esa fuente de continua, tenemos esta fuente que es de alterna, sucede el mismo fenómeno. Si tenemos esa fuente que es de alterna, cuando precisamente cerramos el interruptor, la corriente va a empezar a fluir primero en un sentido entre las manecillas del reloj y después en el otro sentido contra las manecillas del reloj. Pero como eso sucede 60 veces por segundo, nosotros no alcanzamos visualmente a darnos cuenta que ese flujo se va entre un extremo y el otro extremo de la transmisión de esa energía. Entonces, esto, como se hace a una frecuencia alta, entonces ese ciclo de energía primero va en un sentido y después va en el otro sentido. Entonces, se dice que cuando el interruptor no interrumpe el circuito, el generador de corriente alterna mueve las cargas en uno y en otro sentido con una intensidad que es variable. Entonces, si ustedes ven, ahí están las flechas. Entonces, inicialmente irán en este sentido. Cuando se cierre el ciclo o pase entonces lo hará en este sentido. Entonces, inicialmente lo hará en este sentido, o si quiere, lo invierto y lo coloco allá al lado de la otra, y después lo realizará en este sentido. ¿Eso de qué dependerá? Pues de los ciclos de esa forma de onda sinusoidal. De esta forma es que nosotros vemos que nuestros bombillos están alimentados en nuestro hogar. Entonces está la red eléctrica y lo que se garantiza es que esa corriente pase por el bombillo. Esta nos da energía y el bombillo la disipa. ¿En qué la disipa? En calor y en iluminación. Ahora vamos a mirar un poco sobre algunas magnitudes eléctricas. Una magnitud eléctrica que les voy a presentar aquí es la carga eléctrica. Se dice que se denomina carga eléctrica a la cantidad de electricidad que posee un cuerpo o que circula por un conductor. Se representa por la letra Q. La unidad de carga eléctrica es el culumpio.
Coulombio, en honor al físico francés Charles Coulomb, se representa mediante la letra C. Entonces, esta es la unidad de la carga de la energía eléctrica. Ahora aparece otro concepto que es la diferencia potencial o voltaje o tensión. ¿Sí? Se denomina diferencia de potencial a la diferencia entre el nivel de carga que existe entre los extremos de un conductor, de tal manera que se puede producir un flujo de electrones desde el extremo que tiene mayor carga negativa hacia el que tiene menor carga. Se representa mediante la letra B. La unidad de diferencia del potencial es el voltio, en honor al físico italiano Alejandro Volta. Entonces, esta diferencia de potencial es una unidad. En algunos documentos nos lo cuentan como voltaje, otro como tensión. Para el caso de ustedes, que es de conocimiento, ustedes van y compran una batería. Entonces, ustedes miran las baterías y, digamos, si son las cuadraditas, ustedes van a dar cuenta que tiene 9 voltios. Si son las de ustedes se van a dar cuenta que tiene un potencial de 1.5 voltios. Ahora les voy a presentar otra unidad que es la intensidad eléctrica. Se dice que se denomina intensidad eléctrica a la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor en una unidad de tiempo. Se representa por la letra I. La unidad de intensidad eléctrica se mide en amperios, en honor al físico francés André-Marie Ampère. Se representa mediante la letra A. Según su definición, la intensidad eléctrica se calcula de la siguiente expresión: la corriente es igual a la división de la carga por unidad de tiempo. Esta unidad es la que uno utiliza para medir en los circuitos. Esta I es la misma I que le estaba mostrando aquí en esta presentación, que puede ser en continua o en alterna. Entonces va relacionada con el número de cargas que pasa por un conductor por unidad de tiempo. Entonces, hay 3 aquí unidades que les he mostrado: carga, que se escribe por la letra Q, diferencia de potencial, que se define por la letra B, y corriente, que su unidad de medida es la letra A. Ahorita nos vamos a dar cuenta que existe una relación directa entre esta intensidad eléctrica y la diferencia de potencial, y viene asociada a otra magnitud que se llama la resistencia. Entonces, la resistencia eléctrica, se habla que se denomina resistencia eléctrica a la oposición que ofrece un material a que los electrones se desplacen a través de él. Se representa mediante la letra R y sus unidades son los ohmios. Se habla que la resistencia eléctrica de un conductor depende de 3 variables. Del material con el que está fabricado, esta variable se recoge en un factor denominado resistividad. De la longitud, de tal modo que a mayor longitud, mayor es el valor de la resistencia. También se habla de la sección o del área del conductor, de tal modo que a mayor sección, menor es el valor de la resistencia. Entonces aparece este otro valor que se llama la resistencia, y pues depende de algo que ya habíamos considerado antes, un parámetro que se llama resistividad. Otro es la longitud y lo otro es la sección transversal. Y aquí lo único que me importa es que sepan que existen unos elementos que se llaman resistencias y que estos elementos le hacen oposición a la corriente. Ahora miremos las relaciones que hay entre ese voltaje o potencial, la intensidad o corriente y esa resistencia. Y esa está enfrascada en algo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm expresa la relación que existe entre las 3 principales magnitudes eléctricas que definen un circuito. Su expresión matemática es la siguiente. Entonces, B está por el producto de la corriente por la resistencia, donde ya sabemos que B es la diferencia de potencial, I es la intensidad de corriente y R es la resistencia eléctrica. Se dice que conociendo 2 magnitudes podemos calcular la tercera de diferentes formas. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, en algún caso yo puedo conocer cuánto es el voltaje y cuánto es el voltaje en los terminales de la resistencia, saber cuál es el valor de esta resistencia y encontrar la corriente. Pero también puedo hacer otra cosa.
conocer el voltaje entre los terminales de la resistencia, conocer la intensidad o la corriente que está atravesando la resistencia y puedo a partir de esos dos parámetros saber qué resistencia está. Entonces, si ustedes ven esta ecuación, pues me permite realizar un poco de análisis. Análisis como que a mayor resistencia que yo tenga, yo puedo tener un mayor potencial. Que también a mayor resistencia, la corriente va a ser menor. Si ustedes ven, B sobre R es igual a I. Entonces, a mayor que sea el valor de la resistencia, el valor de la corriente disminuye. Lo mismo, si la corriente disminuye, el valor de potencial va a disminuir. Entonces, unas están de forma inversa y otras de forma directa. Eso sería, digamos, el análisis que podríamos sacar de esta ecuación. Entonces, ¿cómo lo podríamos visualizar? Lo podríamos visualizar desde forma piramidal. ¿Por qué les digo de forma piramidal? Porque pues una cosa es entender la relación entre una y la otra y pues a veces en estas pirámides pues uno puede tratar de dilucidar un poco más la relación que existe entre las cantidades. Entonces, la corriente la puedo expresar como la división del voltaje sobre la resistencia. También yo la resistencia la puedo expresar como ¿qué? Como la relación entre el voltaje dividido entre la corriente. Para entender un poquito más la expresión, vamos a hacer dos ejercicios pequeños. Voy aquí a insertar. Si yo tengo que el voltaje es igual a 9 voltios, y la resistencia es igual a 10 ohms, ¿a cuánto sería igual a la corriente? Daida, José, Vanessa, Caterine, Carol. ¿A qué sería igual la corriente? Si el voltaje que tienen los terminales de la resistencia me da 9 voltios y su resistencia es de 10 ohmios. ¿A cuánto sería igual la corriente? Según las ecuaciones que les estoy mostrando ahí. Sería igual a 0,9. Listo, entonces sería igual a 0.9 amperios. Miremos otro ejemplo. Si el valor de la resistencia es de 1000 ohmios y la corriente que va pasando es de 0.05 amperios, ¿cuál es el voltaje entre los terminales de la resistencia? Acuerde que la ecuación nos decía que el voltaje era igual al producto de la resistencia por la corriente. Eso implicaría que yo hiciera el producto de 1000 por 0.05. ¿Y eso cuánto me daría? 50 voltios. Entonces nos daría 50 voltios. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ecuación? Para poder, a partir de cualquiera de las dos variables, determinar la tercera. Miremos otro ejemplo.
Si el voltaje es de 220 voltios entre los terminales de la resistencia, miramos si hay 220 voltios y la corriente que está pasando por esa resistencia es de 0,1 amperio, entonces regáleme el valor de la resistencia. Dos mil doscientos. 2200, entonces es igual a 2200 ohmios. Entonces, a partir de esta relación, entonces ustedes saben, yo conociendo una de las dos variables puedo determinar la tercera. Por eso les decía que en el caso de las resistencias, que es un elemento circuital que sirve para oponerse a la corriente, yo puedo jugar con una con la otra. ¿En dónde encuentro las resistencias? En todos los dispositivos electrónicos van asociadas resistencias de diferente forma y de diferente valor. Muchas de las resistencias, algunos valores, pues si uno los baila y los quiere conseguir físicamente no los encuentra, algunos otros sí, eso depende de los fabricantes. Generalmente pues hay unos valores de referencia estandarizados, entonces la gama de diferentes valores de resistencia que uno pudiese conseguir si uno quiere montar algo, pues la podría encontrar relacionado. Ahorita más adelante vamos a mirar que también eso de las resistencias, pues uno puede jugar con ellas para buscar equivalencias. Entonces miremos algo. Asociación de las resistencias. Existen tres posibilidades a la hora de asociar las resistencias que forman parte de un circuito. Se dice asociación serie, las resistencias de un circuito eléctrico están conectadas en serie cuando van colocadas una a continuación de la otra, conectándose el borde de la salida de un receptor con el borde de la entrada del siguiente y así sucesivamente. Ejemplo de resistencias en serie ser este. Podría ser este que les voy a colocar ahí. Imagen ahí, ustedes qué están visualizando, que hay dos resistencias, ¿cierto? Hay que una R1 y una R2. Entonces, si ustedes ven aquí en esta parte, podrían dilucidar que hay dos resistencias. Como una está conectada después de la otra, se puede decir que ahí las resistencias están asociadas en serie. Entonces, se dice que esta disposición se caracteriza porque si desconecta o se avería cualquiera de los elementos del circuito, se interrumpe el paso de corriente a todos los demás. Entonces, al conectar, digamos, estas dos resistencias en serie, si alguna de las dos se llega a dañar, automáticamente no me va a dejar pasar corriente. ¿Por qué? Porque cuando se daña una resistencia se abre, es decir, se pone como si fuera un circuito abierto, es decir, como si yo tuviera aquí un interruptor y lo abriera. Se habla que la conexión en serie tiene dos características fundamentales. La intensidad que pasa por todas las resistencias del circuito es la misma. Entonces, si yo tengo estas dos resistencias que las tengo ubicadas ahí en serie y yo inyecto una corriente, la corriente que pasa por la primera resistencia es igual a la corriente que pasa por la segunda resistencia. Si sus dos valores son diferentes, pues la tensión en los terminales de cada una de las resistencias va a ser diferente. También se dice que el voltaje proporcionado por la pila se repartirá entre las resistencias en proporción directa a su valor. Es decir, cuanto mayor sea el valor de la resistencia, mayor será el voltaje asociado a ella. Entonces, voy a tratar de aquí hacer un pequeño ejemplo para que lo visualicemos, cómo sería eso. Entonces, me voy a traer una de las imágenes que teníamos antes. Esta podría ser.
Entonces tenemos este circuito y uy, después, listo. Entonces yo tengo una batería ahí de 9 voltios y esa batería de 9 voltios la conecto entre estos dos terminales. Entonces, estas dos resistencias están en serie. Entonces, démosle un valor a R1, digamos que R1 le vamos a dar un valor que es de 100 ohmios. R2 tenemos otra resistencia y esta resistencia va a ser de 1000 ohmios. Una es de 100 ohmios y otra es de 1000 ohmios. Entonces tenemos las dos resistencias. Como las dos resistencias están en serie, yo estas dos resistencias que están en serie las podría representar como si fueran una única resistencia. Estas dos resistencias que yo tengo ahí en el circuito, yo las podría representar como una resistencia total, que es la suma de las dos. La suma de las dos me daría 1100 ohmios. Entonces, tenemos una fuente de 9 voltios y tenemos dos resistencias, pero como están en serie, yo las puedo sumar y encontrar una resistencia equivalente que es de 1100 ohmios. Conociendo esos valores ya, entonces quisiera determinar cuánto es la corriente. ¿Quién me puede colaborar con cuánto es la corriente que está pasando por ese circuito? Según la ecuación que nosotros vimos, voy a tratar de disminuir aquí tamaño para generar algo de espacio. Lo necesito. Entonces, según la ecuación que nosotros vimos, la corriente sería igual a ¿qué? La corriente que va pasando por esas dos resistencias, yo la podría calcular a partir de ¿qué? Del voltaje, que serían los 9 voltios, dividido entre la resistencia total, que sería igual a 1100. ¿Eso cuánto me da, Jerry? Eso da 1,18 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces, eso me da 8.18 exponente a la menos 3 amperios. Entonces, conociendo la resistencia total y esta fuente de tensión de los 9 voltios, determiné que la corriente que va pasando por cada una de estas resistencias es de 8.18 exponente a la menos 3 amperios. ¿Por qué? Porque las dos resistencias están en serie y la corriente que va pasando por una debe ser la misma que pasa por la otra o debe ser igual a la equivalente que nosotros aquí tratamos de representar. Es decir, nosotros dijimos estas dos resistencias equivale a tener una resistencia de 1100 ohmios y a partir de ese valor determinamos cuánto es el valor de la corriente. Si esta es la corriente, pues podemos determinar cuánta es la tensión atrapada en la resistencia R1 a partir de qué? De este valor de corriente por el valor de la resistencia, que en este caso es 100 ohmios. ¿Eso cuánto me daría?
me daría 8.18 e a la menos 1. Y también puedo encontrar el valor de la tensión en la segunda resistencia. ¿Por qué? Porque tengo la corriente y tengo el valor de la resistencia. En el caso de la resistencia R2, pues ya sabemos que es de 1000. Y eso nos daría 8.18 voltios. Fijémosle las unidades. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo ahí, si ustedes se dan cuenta, en la resistencia R2 hay atrapados 8.18 voltios y en la resistencia R1 quedaron atrapados 8.18 exponente a la menos 1 voltios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que entre la resistencia sea más grande, la tensión va a tratar de quedarse atrapada ahí. Cuando yo digo quedarse atrapada ahí es que donde exista más resistencia, pues va a quedar más atrapada a nivel de tensión. Si yo sumo la tensión de BR1 con BR2, es decir, si yo sumo 8.18 exponente a la menos 1 con 8.18, me va a dar igual a los 9 voltios. Porque después nos vamos a dar cuenta que el voltaje total atrapado en un circuito se debe cumplir una regla de que el nivel de estos voltajes que quedan atrapados debe ser igual al voltaje que lo generó. Pero eso pues sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hasta ahí quiero dejar la presentación hoy de la parte de tecnología. Si se dan cuenta, pues esto es otro punto de vista del significado de la parte de lo que es la corriente, lo que es el voltaje, lo que es la resistencia, que existen dos tipos de corriente. ¿Preguntas? Vanessa, Carol. No, señor. Bueno, entonces, sobre esto se constituye la actividad de tecnología. Se la voy a proyectar un poco para que como está estructurada, ahí sí es, digamos, está más detallado cada uno de los conceptos. Ahí está lo de corriente continua, lo de corriente alterna, lo que es un circuito eléctrico. También busco la parte de la simbología, ¿sí? Entonces, los símbolos pues van asociados, digamos, y tengo una batería, ¿cómo la puedo representar en un circuito? Pues con dos barritas, una donde diga menos, la otra donde dice más, donde dice más es más grande. Un bombillo, ¿cómo lo puedo representar? Como les había mostrado en la presentación, una circunferencia y en la parte central una X. En el caso de un motor, ¿cómo se puede representar? Con una circunferencia, con la letra M. En el caso de una resistencia, pues vieron que hay dos representaciones. Una que fue la que yo les realicé hoy, que era esta cuadradita. Pero también se puede expresar de la forma como está en la parte de arriba, que es una línea. Viene unas líneas en zigzag. Después viene el interruptor. Entonces el interruptor también ya les habíamos mostrado el símbolo, que es un palito, y en medio de las dos bolitas pues hay otro palo, y ese palo puede estar cerrado o abierto. ¿Cuál es su función? Dejar pasar o no dejar pasar la corriente. También existe un interruptor muy parecido, que es el conmutador, pero en el caso del conmutador lo que hace es que pasa de un extremo a otro extremo. Se dice que puede utilizar para alternar la corriente entre dos circuitos.
También puede existir otro dispositivo que permite o interrumpe el paso de la corriente, que es el pulsador. El pulsador uno lo hunde y lo saca, lo hunde y lo saca, lo hunde y lo saca. En función de hundirlo o sacarlo, pues mientras lo tenga hundido, pues voy a dejar que haya paso de corriente, mientras lo quite, pues no va a suceder nada. Otro dispositivo, pues este dispositivo que es el fusible, pues es más como para que lo conozcan. Todos los circuitos y digamos todos los electrodomésticos que ustedes tienen en su casa tienen un fusible. ¿Esto para qué sirve? Eso, él tiene un cablecito en medio dentro de sus dos terminales que es sensible a los niveles altos de corriente. Cuando digo sensible, ¿a qué me estoy refiriendo? Que si él detecta que la corriente es muy grande, él se funde y cuando él se funde deja o evita que pase corriente. ¿Y eso para qué sirve? Que digamos si hay una sobretensión en la red eléctrica no se dañen todos los electrodomésticos de la casa. Es decir, el fusible es el que sale del circuito y no deja que todas esas corrientes grandes pasen a la parte electrónica. También existe lo que son empalmes. Esto yo creo que todos ustedes los habrán visto en su casa. Es cuando ustedes cogen dos alambres de cobre y uno lo enrolla alrededor del otro. Y este es el símbolo del timbre. Ahí pues les muestro, digamos, la simbología. Esto desde el punto de vista real, está la pila, está el cable y está la lámpara, pero desde el punto de vista ya de un esquema de circuito, pues cómo se le puede representar con esta pila y con este bombillo. La corriente, ustedes ven que pasa por el cable, entonces uno lo trata de recrear o emular de esta forma. Ahí les explico un poco más, también les voy mostrando cómo son los circuitos, también yo les puedo mostrar que yo puedo colocar las pilas también en serie, también puedo colocar las bombillas en serie, que es un circuito serie, que es un circuito paralelo y que es un circuito mixto. También les muestro la ley de Ohm que les mostré ahí en la presentación, el concepto de tensión, el concepto de resistencia. Aquí una breve descripción del impacto ambiental del uso de la electricidad. Y aquí unos pequeños explicación de lo que es la aplicación de la ley de Ohm. Y finalmente están las preguntas que son solamente 7 preguntas en función de la lectura. ¿Qué es resistencia? ¿Qué es voltaje o tensión? ¿Qué es corriente? Aquí les coloco un ejercicio para que apliquen la ley de Ohm. Y después, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente cuando las resistencias están en serie? Cuando calcula la resistencia equivalente cuando están en paralelo. Esta parte y esta última no la hemos visto, pero pues esa la abordaremos en la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Guía? Profe, como siempre, Señora, un poquito más duro que no se te entendió. podemos hacer el trabajo. Sí, sí, claro. Algunos que les tienen la facilidad para hacerlo en Word y los que no, pues les toca hacerlo a mano. Listo, entonces ahora les voy a compartir la actividad de cátedra para La Paz. En la actividad de cátedra, pues ya está la parte final, digamos, de la historia de Colombia, en la parte, digamos, de lo que ha sido, digamos, lo que es asociado al conflicto, a los diferentes actores que han hecho parte del conflicto, también cómo desde los diferentes gobiernos se ha tratado de establecer, digamos, procesos de paz. También, digamos, ahí precisamente en los dos últimos que vamos a ver, digamos, lo que ha sido con respecto a Pastrana, cuando fue el periodo presidencial de él, que cuando se trató de, digamos, de generar el ambiente para que hubiera la paz con la FARC, que cuando el conflicto estaba muy agudizado, entonces hubo un intento ahí grande, hubo una zona de despeje. Después del periodo de Pastrana ya entra, digamos, el periodo del presidente Álvaro Uribe, entonces van a ver ahí, digamos, todas las matices, cómo se trató, digamos, de mejorar la seguridad en las carreteras, en muchas zonas. Ya regálame un segundo y les comparto la ficha de la actividad.
El primer video se tiene nombre como La Ilusión. ¿Por qué se habla de la ilusión? Porque, digamos, siempre ha sido en nuestra sociedad, digamos, la ilusión de buscar esa paz estable y duradera que tanto, y pues inicialmente cuando se sentaron en el gobierno de Pastrana, pues en algún momento se ilusió que sí se podía hacer la paz, que sí se podía mejorar la convivencia en muchos territorios, los grupos armados pues de una u otra forma tenían mucho poder, cuando digo mucho poder estaban desplegados en muchas zonas del país y su presencia pues afectó prácticamente al 90% de la población colombiana, de una u otra forma. Entonces ahí van a mirar algo que se generó allá que se llamó la silla vacía. Después de ese vamos a mirar otro pequeño corto de Colombia Vive 25 años, que es la parte de la ansiedad. Y ahí entra, pues, digamos, la era, digamos, del presidente, expresidente Álvaro Uribe, y ustedes, pues, ahí también van a visualizar, digamos, muchos acontecimientos que se generaron también con el proceso de paz que se generó con las autodefensas. Entonces, ahí esto ya les daría, digamos, el ciclo de cierre, como para que ustedes comprendan también en función de su edad, todos los hechos precursores que hubieron antes para tratar de buscar la paz en nuestro país. Y con esto ya acabaríamos la parte, digamos, de la historia y de memoria sobre el conflicto armado en Colombia. Esto yo les comparto ahí el link, también les comparto, ahí ya los tengo divididos en el canal de YouTube para que ustedes puedan acceder y visualizarlos. ¿Listo? La otra clase posiblemente veamos, de pronto puede ser una parte de alguno de ellos. ¿Listo? ¿Hay preguntas? Esto sí, pues, yo sé que de pronto algunos que tengan dudas o algo, pues la próxima clase, pues también podemos tener esta interacción y sobre todo, pues la gente que no puede ver en streaming de una vez las explicaciones y sobre todo esta parte de la energía eléctrica, pues hay algunas abstracciones y pues sí requiere que sentarse un poco más a dedicarle tiempo a la actividad. ¿Listo? Muchísimas gracias a los de décimo. María José y Steffi, esperemos por ahí unos minuticos, pueda escribir ahí en el grupo para ver si se agregan más, ¿vale?
Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos hoy la clase 3 de noviembre. Inicialmente les voy a mostrar la actividad de cátedra y después continuamos con la actividad de tecnología. Bueno, me comentan si ahí están mirando la actividad de cátedra. Sí, señor. Bueno, nosotros hemos venido trabajando en lo que es la violencia de género, identificamos los ciclos de violencia en el noviazgo, también vimos que la violencia de género es muy marcada en nuestro país y también prácticamente a nivel mundial. También identificamos que muchas de las conductas de lo que era el machismo pues influenciaba mucho de que en muchas zonas las mujeres fueran, digamos, entre comillas, pues menospreciadas, consideradas como algo un poco, podría decir, que se pudiera manipular, ya sea por factores económicos o socioculturales. Pero en esta actividad, pues vamos a darle un espacio también a lo que es el hombre. Y en este caso, pues también los jóvenes. ¿Por qué? Porque de esto se habla muy poco y está tan poco documentado que a veces uno pensaría que no existe, pero cuando resultan haciendo estudios, pues resulta saliendo unos resultados que en algunos casos equiparan algunos momentos a las mismas situaciones que viven las mujeres. En este caso, pues vamos a mirar la violencia contra los hombres jóvenes y pues también se puede extrapolar, digamos, a hombres de mayor edad. Dice que se refiere a aquellas acciones violentas donde el rol del agresor es tomado por la mujer, como en la violencia contra las mujeres. La violencia contra los hombres puede constituir daños físicos y psicológicos, pero hay gran variación entre las leyes de distintas jurisdicciones. ¿Por qué también se habla de esto? Porque ustedes de pronto han escuchado mucho sobre lo que son las leyes contra el feminicidio. Ustedes saben que también, digamos, la legislación y también aquí la colombiana ha tratado de equiparar un poco más a los perjuicios que le generan a las mujeres. Sin embargo, dice que a pesar de numerosos estudios que informan sobre la preponderancia con que la violencia es perpetrada por los varones contra las mujeres, otros estudios sugieren que las tasas de violencia de las mujeres y los hombres son equivalentes. Entonces, ustedes podrían decir, oiga, pero ¿dónde lo podría visualizar? Pues eso tiene sus complejidades. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, el mismo que está inmerso en nuestra cultura, pues hace que un hombre nunca vaya a decir que la mujer lo maltrata, ¿sí? O también como se puede ver que desde el punto de vista, la mujer lo puede tener tan manipulado al hombre, ¿sí? Que él prefiera no decir nada, ya sea porque se pierde el noviazgo, ya sea también porque de pronto es una persona que tiene de pronto muy poco carácter, entonces resulta ser muy sumiso para la mujer. También se dice que algunos autores indican que tanto en la violencia contra las mujeres como en la que realizan contra los hombres se pueden encontrar motivos similares, mientras que la idea de que el hombre pueda ser víctima de la mujer genera resistencias y no está exenta de controversias. Por eso les digo que uno dice, oiga, pero contra los hombres, en la que se trata, por ejemplo, el sesgo de entender que la idea de violencia física como la única forma de violencia realmente importante, ¿sí? Pues en algún momento, por eso dicen, oiga, no, pues si es hombre, pues él mayor fuerza, pega, controla, manipula a la mujer físicamente, pero en algún momento, oiga, pero no es solamente la violencia física, pues existen otro tipo de violencia, ¿sí? En algún momento puede ser desde el punto de vista económico, ¿sí? O también la otra puede ser desde el punto de vista verbal, ¿sí? Las palabras oeces, digamos, ¿cómo le hace trato? O sea, que mientras las mujeres que experimentan violencia son abiertamente alentadas a reportarla,
Y eso es algo que ustedes también lo han visto, es decir, digamos, cualquier tipo de violencia en las mujeres se salta mucho que por favor lo reporten. Se dice que se ha argumentado que los varones que experimentan tal violencia a menudo encuentran presiones contrarias a su denuncia y que aquellos que lo hacen enfrentan el estigma social en cuanto a la percepción de falta de hombría y otras cuestiones que denigran su masculinidad. Entonces, si ustedes ven, oiga, desde la perspectiva inversa, pues cambia el rol, ¿sí? En algún momento el machismo que empodera en muchas regiones a los hombres resulta ser algo que lo choca contra él, en función de que en el momento que sea el hombre el que sufra esa violencia física, o bien o violencia verbal o algún otro tipo de violencia, pues resulta ser que él tiene mucho miedo a tratar, digamos, de contar su experiencia. También se habla que la violencia contra el hombre es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno del noviazgo o asimilada por parte de la pareja del varón. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, acoso psicológico o la intimidación. Debido a la reticencia por parte de los jóvenes varones a hacer pública su situación, el alcance de esta problemática se torna difícil de evaluar. Se habla que aunque diversas investigaciones indican que dentro de los distintos actos de violencia perpetrados contra estos se puede encontrar la ridiculización, acusaciones sin fundamento, violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, entre otras. ¿Por qué poco se conoce sobre la violencia hacia los hombres jóvenes? Se dice que la exposición al ridículo es una de las principales razones, por la misma cultura patriarcal en la que la sociedad se desarrolla, donde se ve como el fuerte, el autosuficiente y así con el temor a terminar de pronto un noviazgo. También se dice que mostrarse sometido o débil puede generar sentimientos de humillación, creencias en torno al maltrato, me lo merezco, yo porque lo provoqué, le he hecho enfadar, luego es mi culpa, son partes de los sentimientos que les invaden. En algún momento también se puede dar la violencia económica. Se da por medio del sometimiento de la disposición de los bienes materiales o del dinero, ya sean propios o ajenos, pero generalmente son obligados a entregarle sus ingresos al agresor, haciendo ella uso exclusivo de los mismos, gastando el sueldo de la víctima de forma irresponsable, obligando a esta a solicitar ayuda económica a familiares u otros. Así, cuando los hombres son violentados económicamente por su pareja sentimental, ellos los obligan a trabajar quitándole sus ingresos y controlando todos sus gastos, mientras ellas saturan las tarjetas de crédito haciendo lo que ellos paguen. Yo sé que ustedes en algún momento de pronto pudieron haber escuchado un caso de este tipo, ¿sí? Que la persona del hombre es el que entre comillas genera la parte de los recursos de la relación y la otra persona lo único que hace es malgastarlos, ¿sí? Y en función de eso se desarrolla mucho la relación, a tal punto de que por lo menos hay relaciones de noviazgo que ustedes en algún momento de pronto también escucharon, que la situación está bien mientras el novio tenga su buen trabajito y tenga su buena entrada, pero si ya ni saca a la chica, ni le gasta, o por lo menos si en algún caso de pronto hasta le mantendrá el plan de celular, entonces si no se da ninguna de esas cosas, resulta ser que el noviazgo ya no va más. ¿Por qué? Porque muchos de los factores que están sustentando esa relación es algo económico. Entonces, la niña o la mujer están ahí en función de tener el noviazgo porque él es un gastador. Entonces, eso en algún momento, pues, lo podríamos miralizar como una violencia económica. También se habla que, por otro lado, las mujeres y hombres pueden ser receptores de violencia económica, pero cuando los hombres son receptores de violencia económica por parte de su pareja, ellas les piden o exigen que las complazcan en sus caprichos. Estos actos ocurren con sutileza, así como cubrir el total o la mayoría de los gastos o pagar las cosas más costosas.
Sabe que los jóvenes son ellos quienes cubren la mayoría de los gastos cuando salen y sus novias son las que dicen que quieren, que se les antoja y que no les piden lo que les gusta o insinúan que lo que quieren para que se los compren o les dicen me encantó, me gusta demasiado, me gustaría tener esto. Para ellos esto no es violencia porque creen que por ser los hombres tienen que ser los proveedores y pagar la mayoría de los gastos. O los más costosos, es aquí donde hay una cultura de machismo. Dice que por así decirlo, que a veces les provoca que a ellos, al sentirse como los proveedores económicos de la relación. También existe lo que es la violencia verbal. Se habla que este tipo de violencia supone el uso de palabras amenazantes, humillantes, manipuladoras, degradables para afectar y dañar la víctima, pretendiendo que crea que es ella la víctima la que está equivocada, exponiéndose a hablar mal de él en público. Hay un autor que se llama Galvez donde dice que él menciona que la violencia verbal consiste en amenazas con el suicidio, abandonarlo, llevarse los hijos o quitarle las llaves del coche o de la casa. También se habla que la forma de dirigirse a sus parejas generalmente es levantando la voz. En estas relaciones hay reclamos y reproches que dice pendejo, puto, eres bien sentido y que eres bien chillón, que eres un mandilón, el chinga, ya deja de estar gritando, no es para esto, no, pero lo otro, no es cierto, hey tú te estás pasando, eres bien mala onda, ven acá, entre otras. Pero también existe lo que es la violencia no verbal. Se habla que son actos corporales de agresión tales como miradas de desprecio, rechazo, indiferencia, silencio, gestos. Son señales que producimos, que interpretamos, que a menudo provienen del lenguaje verbal. En general, cuando se habla de comportamiento no verbal, se refiere a señales a las que no se atribuye significado. Por ejemplo, el movimiento del cuerpo, el comportamiento cinésico comprende el modo característico de los gestos, los movimientos corporales, lo de las extremidades, las manos, la cabeza, los pies, las piernas, las expresiones faciales, la conducta de los ojos y también la postura. También existe otra cosa que es relacionada a la violencia social, donde son conductas que provocan daño y sufrimiento psicológico, tales como descalificar, criticar a su familia o a personas que quieren. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían visualizar en el caso de pronto de un noviazgo? O en algún momento, digamos, puede ser que no esté contento con la suegra o contento con el suegro y eso puede generar discusiones que de una u otra forma pues pueden tener una conducta de violencia social. ¿Por qué? Porque digamos, cuando se forma un noviazgo, ustedes saben que cada uno tiene su familia y pues cada uno pues trata de salvaguardar entre los tratos que se le pueda dar a su suegra. También se dice aislar a la persona socialmente, impidiendo tener contacto con sus familiares. Imagínense una situación de estas o amigos, que eso también se da a veces en los noviazgos, que ustedes de las niñas pues les dicen a los chicos que no pueden tener ciertos amigos, que no pueden tener ciertas amigas. Entonces todas esas restricciones entre comillas, de la misma forma cuando lo veíamos que era del hombre hacia la mujer, pues también se ve que puede dar de la mujer hacia el hombre. Es decir, cortarle todas las amigas, que no puede tener ninguna amiga. Entonces, eso de una u otra forma se va convirtiendo como en un tipo de violencia. También ignorarle en público, romperle cosas, hacerle desaparecer objetos que él quiere o lastimar a las mascotas. También dice que el agresor limita los contactos aislando de su entorno y restringiendo las salidas y entradas, tiempos y limitando así un apoyo social importantísimo. En estos casos se pretende conocer detalladamente dónde y con quién estuvo, a dónde o con quién va a ir, el tiempo que se va a tardar, revisar su celular, correos y el electrónico y sociales. Si ustedes lo ven, esa similitud de comportamiento, de patrones asociados que veíamos de un hombre hacia la mujer, también se puede esquematizar desde una mujer hacia el hombre, que no se ve en la misma cantidad ni en la misma proporción, pero también existen, ¿sí? También ustedes saben que hay hombres que son muy nobles, ustedes saben que hay chicos que esto, y en algún momento esa nobleza pues también pues se puede abrir el camino para que la pareja en el noviazgo pues resulte manipulando. También se dice que este tipo de violencia consta de prohibirles y convencerlos de que no salgan con sus amigos,
pero sí con los amigos de ella. Sí, que es otra de las cosas que uno dice, "Oiga, venga, si tenemos un noviazgo no es para restringirle o cambiarle la vida a otra persona. También dejar de salir o reunirse con amigos de ella, prohibirles hablar con ciertas personas, con las novias, el que ella tenga la mayoría de las veces la última palabra de decir a dónde salen, así como revisarle su celular y páginas de redes sociales. A partir, digamos, de esa lectura que la tendrán que realizar nuevamente, le hice un barrido rápido. Entonces, primero le digo, oiga, ¿por qué creen ustedes que se sabe tan poco sobre la violencia contra los hombres en el noviazgo? También le hago la pregunta, ¿en qué consiste esa violencia contra el hombre? Y también le relaciono que describa los mecanismos de violencia contra el hombre en una relación de noviazgo. Entonces, eso, digamos, es como una abrebocas como para entender, digamos, la otra postura. Es decir, cómo en el caso del hombre, pues también sufre de estas cosas que en algún momento, como les digo, no está muy documentado. Y si ustedes pueden hacer una búsqueda amplia en Internet, y lo que uno encuentra generalmente, pues son algunos estudios preliminares o algunos barridos que han hecho en encuestas y es donde se ha podido dilucidar o demostrar eso. Preguntas con respecto a esta actividad o alguien que quisiera aportarnos algo sobre la violencia contra los hombres. No sé, Esteban o Luis David, si lo han escuchado en algún momento entre sus compañeros o nunca lo han escuchado. O Iván. El caso de las niñas, ¿si alguna vez han escuchado de ese tipo de violencia? María José, Steffi, Giuliani, Laura, Sí, Merly. señor. Muy poco han escuchado, pero es algo que se da y pues también hace parte, digamos, de las interrelaciones sociales, que como les digo, pues por la parte patriarcal y machista que tiene nuestra sociedad, mucho de eso no se divulga, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tienen sus miedos y en función de mostrar algún tipo de debilidad con respecto a la novia que lo esté manipulando o algo. Pero también de pronto en algún momento se van a dar cuenta que van a decir, oiga, pero esta China tiene remanipulado a este hombre, mire cómo lo tiene. En algún momento podrán ver algún ejemplo o escenario real de esta situación. Bueno, ahora vamos a mirar, digamos, vamos a continuar con la actividad de tecnología. Hoy vamos a hacer también un barrido largo sobre el desarrollo de un CodeMonkey. El objetivo, como les había dicho la clase pasada, es que en lo que queda del periodo poder tratar de hacer el barrido final de todas las de programación. Entonces, la clase pasada habíamos quedado en este ejercicio, ya se los comparto. Listo, entonces la vez pasada habíamos quedado en este ejercicio que era mirar la parte del GEAL, que era un parámetro asociado a la salud del mico. Y este parámetro asociado a la salud del mico, pues estaba asociado en función, digamos, de los ataques que le hacía el gorila, ¿sí? Esta estructura IF, que yo les había también mostrado la clase pasada, es una estructura condicional y voy a tratar de hacerle un recordere de cómo sería la interpretación de este código. Entonces, nos dice si, este if nos va relacionado al español, si lo miramos, nos dice si GEAL, que o el parámetro de salud, es igual a 40,
Rediríjase al bush. Habíamos dicho que el bush era estos arbustos. Si ustedes ven que ahí lo estoy seleccionando y aparece bush. Y si el Heal era igual a 100, que se redijera la banana. Aquí en la parte del corazón, pues está, digamos, o nos presenta la salud que tiene en este caso el mico. Va de 0 a 100 y en este momento está en 40. Entonces, como el objetivo, digamos, de cada uno de estos ejercicios es alcanzar la banana, entonces le voy a confirmar que si está en el porcentaje de 40, pues que se redirija a la banana, ¿sí? Entonces, en este caso, elimino esto. Y como cumple la condición, esa condición, ¿cómo se da? Entonces, como el Heal está en 40, entonces me dice 40 es igual a 40. Entonces, igual a 40, con eso me está diciendo, oiga, si 40 es igual a 40 es verdadero. Este verdadero lo represento como un true. Es decir, esa condición que yo estoy colocando, si el Heal es igual a 40, es equivalente a si yo dijera si es verdadero. Y esto es, si es verdadero, pues automáticamente se va a ejecutar. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es equivalente a lo que tengo aquí. La salida de que Heal sea igual a 40 es equivalente a que yo dijera una verdad. Ahora pues aparece otro parámetro en la resolución de estos nuevos ejercicios de la actividad que les asigno desde hoy. Aparece un cuadradito, ustedes ven que este cuadradito aparece ahí con algo y esto se llama Heal Zone. Heal Zone es donde el mico se debe desplazar cada vez que vaya perdiendo vitalidad. Entonces, ahí por defecto está relacionado que él se vaya y se redirija a esta zona Heal Zone. Entonces, cuando le digo go to Heal Zone, él automáticamente se realizará un desplazamiento a esta zona. Sin embargo, cuando él vaya a esas zonas, les voy a mostrar que él va a empezar a hacer una recarga de energías. Entonces, usted ve, miren. Entonces, él automáticamente, aquí me permite recuperar la salud. Entonces, le voy a decir que se quede ahí hasta que él llegue al 100%. ¿Por qué? Porque cuando ella llega al 100%, él ya ha recuperado la vitalidad completa y después de ahí se desplace hacia coger la banana. Pero pues vamos a mirar diferentes escenarios. Imaginen que inicialmente yo me redirigiera a la donde se encuentra la banana. Entonces, automáticamente ustedes ven que recibió unos impactos del gorila y bajó su porcentaje de vida. Entonces, está obligado a que vaya a esta Heal Zone y cuando vaya a ese Heal Zone, pues me quede hasta que recupere la vitalidad. Entonces, le voy a decir, rediríjase a donde está el Heal Zone y después de que esté ahí en el Heal Zone, espere hasta que, porque antes yo le había dicho que dice, mientras el Heal sea igual a 100, lo que va a suceder es que él se va a quedar hasta que se cumpla esa condición. Cuando él ya recupere totalmente su vitalidad, pues va a desplazarse o redireccionarse a donde está la banana. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, pues la única forma de haber podido soportar los impactos del gorila es que él hubiera llegado a su vitalidad o su salud al 100%.
Ahora miremos este otro ejercicio. Entonces, en este otro ejercicio tenemos que conseguir 1, 2, 3, 4, 5 bananas. Entonces, para poderse desplazar a esas 5 bananas, entonces hay dos opciones. Una, que inicialmente el mico se vaya a buscar su primera banana, pero entonces si él va a buscar su primera banana, y si ustedes se dan cuenta que el porcentaje está sobre el 50%, entonces si él va y la busca automáticamente con los impactos que le vaya a generar el gorila, lo más seguro es que no le permita alcanzar las otras bananas. Entonces lo que nosotros podríamos hacer inicialmente es que el mico se desplace al G al zone y se mantenga ahí hasta que alcance el 100%. Cuando eso suceda, pues que él vaya o en búsqueda de la banana. Como son varias bananas, puede ser que reciba varios impactos. Entonces, después que reciba una banana, lo más seguro o lo más probable es que nosotros tendremos que decirle, oiga, rediríjase nuevamente a su G zone. ¿Para qué? Para que se vuelva a rehabilitar o recuperar la energía suficiente para que vaya en búsqueda de las nuevas bananas. Entonces, yo planteé esta solución. Entonces, primero vayas al G zone y se quede ahí. Y mientras que el G zone no alcance el valor de 100%, esto permanezca ahí y después rediríjase a donde está la banana. Y así consecutivamente para cada una de las bananas. Yo que también podría mirar aquí, de pronto yo no necesite que el mico esté al 100%, sino esté en un porcentaje menor. Miremos con respecto a que el mico estuviera haciendo la misma actividad sobre el 80% de su vitalidad. Entonces, inicialmente irá al G zone, mientras el G zone no sea igual a 80, él va a esperar ahí. Y después pues se redirigirá donde están las bananas. Entonces, si ustedes vieron, uno también puede optimizar el tiempo. Y en este caso, ¿cómo optimizamos el tiempo? En función de la salubridad del mico. Ahora tenemos este nuevo reto. Entonces, si ustedes ven, el gorila se está interponiendo, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros definir, digamos, inicialmente, digamos, le dijéramos, váyase a donde está la banana. Entonces, mire, si yo le digo que donde está la banana, automáticamente están los bus o los arbustos y no podría hacer nada y quedaría a expensas para que el gorila, con los impactos, me disminuya el G de tal que no pueda cumplir con el ejercicio. Entonces, inicialmente, pues, como aquí tengo el G zone, pues yo también podría decir, oiga, inicialmente desplacémonos hasta el G zone y después decirle, oiga, pero mientras el G zone, mientras la salud del mico no sea igual al 100%, espere.
Cuando ya cumpla esa condición, pues lo siguiente que tendría que realizar es, oiga, rediríjame a donde está la banana. Por eso estoy haciendo una migración del mico a donde el geazone y después que se rija la banana. Mire, si ustedes ven ahí quedó en un bucle. Ahí quedó en el bucle, quedó en el bucle, quedó en el bucle. Entonces vamos a mirar qué pasa si lo saco del bucle del Bluetooth. Si uno lo mira desde el punto de vista de programación, las dos soluciones eran válidas, sin embargo, se quedó ahí cuando lo anexé el Bluetooth dentro del bucle. Eso es para que lo tengan presente. Ahora miremos este nuevo. Entonces, aquí lo pretende es que si la salud de él es menor que 90, el GAL es menor que 90, se redirija a donde está el gorila. De lo contrario, vaya hacia donde está la banana. En este caso, si ustedes ven el GAL en la parte superior está en 80, él automáticamente se reirá hasta el gorila. Entonces, si ustedes miran ahí, lo único que haríamos es que el gorila nos siga apuntando hasta que llegue al porcentaje cero y se pierda dentro del GAL. Entonces, también podremos revisar qué pasa si no hacemos eso, si no hacemos el inverso. Entonces, ¿qué si está por debajo de 90? Pues que se vaya donde está la banana. De lo contrario, se redirija donde está el gorila. Entonces, si yo miro su ejecución, pues ahí podría realizar. Ahora tenemos este nuevo reto. Alguien que me pueda regalar, digamos, desde el punto de vista analítico, una posible solución a este ejercicio. Giuliani, María José, Steffi, Santiago, ¿quién me podría colaborar? Merly. ¿Quién me podría regalar, digamos, una aproximación a la solución de este ejercicio? Si ustedes ven, mire, estamos desde la banana 0 hasta la banana 10. Aquí el GAL que ustedes ven en la parte superior está sobre el 75. Entonces, ¿qué solución me podrían ofrecer? Aquí nos dan un tip, dice recupera tu salud si es inferior a 70. Si nosotros lo dejamos que se ejecute así tal cual, mire. Ahí no le hicimos ningún cambio. Pero nosotros también podríamos definir una solución. ¿Y una solución cuál sería? Digamos, más factible y consistente con la actividad. Podríamos decir, oiga, váyase a donde está la banana, pero después que váyase o redirecciónese a donde está el GALSON y busque que al menos la salud del mico alcance el 70%, como nos indicaba ahí los tips, o un poco más. Yo ahí planteé esta solución. Entonces le dije, váyase a la banana,
pero después revise que si el GEAL está por menor de 75, por favor váyase a esta zona donde él va a recuperar su vitalidad, y mientras esta no esté por mayor de 90, espere ahí. También podría decir que fuera igual. Este es otro símbolo que se puede utilizar para la parte de como instrucción de control. Ahí le estoy diciendo, oiga, mientras el GEAL sea mayor de 90, ¿sí? Cuando ya deja de cumplirse cuando ya deja de satisfacer eso, pues automáticamente también podría salir. Miremos la ejecución de ese código. Mira. Listo. Ahora miremos este ejercicio. En este otro ejercicio, si ustedes ven, aparecen dos GEAL-Zone, que es la que tenemos aquí en la parte izquierda y en la parte derecha. El mico tiene que hacer inicial en las tres primeras bananas que están aquí, y después pues las otras tres que están después del gorila. Por cercanía al GEAL-Zone, pues toca tratar de definir, digamos, hacia dónde se tiene que redirigir el mico con respecto a la posición del gorila. ¿En función de qué? Porque a medida que esté más lejano del GEAL-Zone, mejor que busque su otro GEAL-Zone. ¿Por qué? Porque el gorila va a tratar de, a partir de los impactos que le da al mico, pues buscar o tratar de mitigar que él alcance todas sus bananas. Entonces, si miramos la solución que ahí está por defecto, entonces el mico redirecciona. Ahí el gorila no hizo nada. Pero vamos a tratar de interpretar el... Entonces, se generó una función, la función se llama GoToNear GEAL, es decir, rediríjase a la zona más cerca que está del GEAL. A eso se refiere el nombre de la función, pero ustedes saben que el nombre de la función es lo de menos, porque yo aquí podría colocar cualquier nombre, ¿sí? Entonces, aparece una variable, esta variable aparece, se llama D0. Esta variable D0, ¿qué información me va a almacenar? La distancia que hay al GEAL-Zone 0. D1 es la distancia que existe al GEAL-Zone 1. Entonces, primero, ¿qué va a realizar? Como el mico va a decir, oiga, si la distancia que está al GEAL-Zone es menor que al GEAL-Zone 1, por favor, rediríjase al GEAL-Zone 0. De lo contrario, OS, rediríjase al GEAL-Zone 1. Con esta función, ¿qué estoy garantizando? Que el mico se reoriente o se acerque al GEAL-Zone que lo tenga más cerca. Después voy a utilizar la estructura for. Entonces la estructura for tiene la variable b, y la variable b se va a mover dentro del arreglo bananas. Entonces va a estar dentro de este arreglo bananas. Inicialmente se va a dirigir a donde está cada una de las bananas, pero sin embargo él va a preguntar si su GEAL-Zone está por debajo de 60. Como en el caso por defecto estaba en 80 y el gorila no le impactó ninguna piedra al mico, pues él, ¿qué va a hacer? Él no va a tratar de entrar a esta subrutina. ¿Por qué? Porque no va a cumplir la condición, ¿sí? Porque 80 no es menor que 60.
Pero vamos a cambiar esta condición, digamos, colocámoslo desde el punto de vista de la condición 90 y miremos su ejecución. Mire, como él tenía menos G al sol, entonces mire, él automática fue y recargó. Ahí el mico no le impactó. Como sigue más cerca del G al zone 1, pues se redireccionará al G al zone 1. Automáticamente, como quedó por debajo de 80, se volverá a acercar y consecutivamente. Voy a cambiar este if por hunter, buscando que hasta que mientras sea menor que 90, que se acerque al NeaG. Miremos su ejecución para comprender un poco más. Vamos a dejarle aquí un while un momentico para que espere. Miremos a ver si lo dejamos menor para que no nos quede dentro del bucle. Bueno, ahí no realizó lo que yo deseé que hiciera. Parece que internamente no me está interpretando bien la línea de código. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. Listo, entonces aquí aparece otra estructura de programación que es el parámetro return. Entonces aquí tenemos una función que se llama sample, que esta función es sample, retorna una variable. En este caso es banana rotten. Ustedes se acuerdan, la parte de la banana.rotten era cuando la banana estuviera dañada. ¿Sí? Entonces él dice, si el sample que me retorna banana rotten, entonces me está preguntando que si la banana está dañada. Entonces, si la banana está dañada, váyase hacia la banana. Si no, haga un retorno de 360 grados. Voy a dejar el código, lo voy a ejecutar, sin embargo, yo sé que no va a cumplir y ya les voy a mostrar por qué no cumple. Entonces, si ustedes ven el mico, empezó a retornar 360 grados. ¿Por qué? Porque me está diciendo, oiga, retórneme si la banana está dañada. Entonces, sí, la banana está dañada. No, la banana está buena. Entonces, él nunca se va a redireccionar a donde está la banana. Sin embargo, yo la clase pasada, yo les había mostrado un operador lógico, que en este caso el operador lógico es no. Este operador lógico no, entonces me dice, la banana está dañada y entonces, no, está buena. Entonces, como está buena, entonces aquí hay una negación de la banana dañada. Entonces, una negación de la banana dañada es que la banana está buena. Entonces, esa negación que la banana esté buena, entonces me va a decir, oiga, sí, la banana está buena, oiga, rediríjame hacia donde está la banana. Entonces, también los que ya hicieron la primera actividad también se dieron cuenta que aparecía una actividad donde aparecía cada vez un candadito que no le dejaba mover ninguna otra línea de código excepto lo que está dentro del recuadro. ¿Eso a qué se debe? Que precisamente la solución que ustedes deben proponer solamente la deben colocar dentro de ese recuadro. Y en este caso es la negación de que la banana esté dañada. Con eso estoy garantizando que la banana está bien, o en pocas palabras que estoy diciendo algo true o verdadero. Entonces me dice, si es verdadero, pues redirige hacia donde está la banana. Por eso cumple la ejecución de este código.
Bueno, en función de lo que les acabé de mostrar de esa negación y el parámetro return que yo le puedo definir dentro de una función, ¿para qué? Para que él me retorne algo con respecto a una variable. Entonces, en este caso, si ustedes ven, aparecen 2 bananas que están dañadas y 2 que están buenas. Entonces, vamos a mirar la ejecución del código. Entonces, ese redirige la banana, dice... Entonces, ahí no se está garantizando que el mico se desplace solamente a las que están buenas. ¿En función de qué? Que dice que la función Yumi, que retorna, que si la banana está dañada, la estoy negando, entonces él me va a decir, oiga, redirige hacia la banana. Entonces, yo para darle solución a este código, propuse esta solución. ¿Esta solución en qué consiste? La banana no está mala, entonces el mico se va a redireccionar donde está la banana buena. De lo contrario, él va a decir say you o guácala. Entonces, mire la ejecución del código. Entonces, se redirige. Entonces, mire, él va a decir guácale cada vez que detecte que la banana está mala. ¿Cómo garantizo eso? Entonces, como aquí cuando me pregunta, ¿la banana está mala? Entonces me dice, sí está mala. Como yo niego, entonces estoy diciendo falso. Estoy diciendo algo falso, entonces él no me va a entrar acá, porque aquí me entra si es verdadero. Me entra acá si es falso. ¿Por qué? Porque es lo contrario. La asistencia if y else, ¿cómo funciona? Si la condición que estemos aquí cumple, se ejecuta lo que tenemos acá. De lo contrario, se ejecuta lo que tenemos acá. Bueno, hasta ahí va la explicación. Los ejercicios siguientes pues van en función de las nuevas actividades. Entonces están obligados a visualizar las explicaciones que les di para poder resolver los siguientes ejercicios. Les agradezco mucho su participación. Y esa sería, digamos, la nueva actividad de tecnología e informática. No sé si hay preguntas. María José, Iván, Estefi. Vale, entonces le agradezco mucho su participación y que se hubieran quedado hasta el final. Muchísimas gracias a todos. Chao, profe. Chao.